Santiago. Gracias, Guillermo. Gracias, Francisco. Este es un segundo punto que abrimos a partir de ahora dentro del programa. El primero, ya lo hablamos y tiene que ver con la brutalidad por parte de la Policía Nacional. Muchos comentarios a través del Twitter. Pero ahora queremos hablar de una cuestión que generó la movilización en un primer momento. Estamos con Amparo Medina y básicamente el currículum dice militante proabortista en algún momento. Y guerrillera, Amparo Medina pasó a la lucha pro vida desde una organización de Ecuador. Su decisión la llevó a que la despidan de su trabajo, pero también a salvar vida de miles de niños. Militó en grupos de izquierda radical, fue guerrillera, luchadora pro aborto y exfuncionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Actualmente ecuatoriana, madre de 3 hijos y presidenta de varias organizaciones pro vida, como se denominan. Gracias por acompañarnos, Amparo. Bienvenida a Paraguay. Gracias por la invitación. Realmente quiero agradecer a todo el pueblo paraguayo. Es un pueblo muy cariñoso, es un pueblo realmente que tiene una afectividad que desborda a donde uno va, en la tienda, en el restaurante, en donde está. Así que gracias, ha sido un pueblo muy hospitalario. Nos hemos sentido como en casa, la verdad. Amparo, ¿cómo se da tu llegada con grupos paraguayos a esta manifestación, a este movimiento autodenominado Pro Vida? Bueno, nosotros somos una red internacional de organizaciones que estamos actualmente trabajando en el tema de mujeres y en el tema de derechos humanos, y dentro de esta área estamos tratando de exigir ciertos derechos que ya antes los habíamos tenido: el derecho a la maternidad, el derecho a la coparticipación, el derecho a la responsabilidad paterna. Y dentro de estos temas, algo que nos está preocupando mucho es que se habla de mucho de los derechos de las mujeres, pero solamente de las nacidas. Entonces, nuestro planteamiento es: todas las mujeres tenemos derechos, inclusive aquella que no ha nacido. Y ante esto estábamos muy preocupados porque la OEA ha ido planteando una serie de leyes que discriminan mucho más a la mujer y que otorga inclusive presupuestos y otorga ciertos mal llamados derechos a otros grupos que de una u otra manera están trabajando a favor de la muerte, están trabajando a favor del asesinato de inocentes. Y eso es lo que nosotros hemos venido a decir, que no estamos de acuerdo, porque no habíamos venido antes porque nos parecía increíble que después de haber pasado el genocidio nazi, que después de haber pasado toda la problemática social que ha vivido América Latina con las dictaduras, hoy tengamos que hablar de la defensa del derecho a la vida, de hablar del derecho a vivir. Porque existe el derecho a vivir, pero no existe el derecho a matar. Amparo, dentro de la propuesta que hizo la misión de Brasil a la OEA para suscribir Paraguay un documento, y los Estados miembros de la OEA, un documento contra todo tipo de discriminación, que condena la discriminación por una cuestión de orientación sexual, ¿dónde choca con lo que Pro Vida viene a proponer ese pronunciamiento propuesto por Brasil en particular? A ver, el acuerdo tiene 3 partes elementales. La primera parte, que habla directamente y que fue directamente planteado por los grupos del Caribe, por Centroamérica, en donde nos hablan de que están en contra de la discriminación del racismo. Y eso yo lo comparto muchísimo, porque sobre todo nosotros que trabajamos con mujeres afros, compañeras afro, nos hemos dado cuenta que si usted es una mujer afro que está embarazada y encima más está en ese momento a través de una situación de pobreza, es triplemente más discriminada que las otras. Entonces, ese es un planteamiento que nació ahí frente estrictamente al racismo. A este planteamiento se han unido grupos LGBTTI, quienes han hecho el planteamiento de que también son discriminados y que deberían ser parte de este documento, confundiendo 2 áreas que son totalmente diferentes, porque un área es la discriminación por el hecho de tener un color de piel, de pertenecer a una etnia, y otro totalmente diferente, tener un orgasmo o un placer sexual con una persona determinada. Entonces estamos planteando un tema que es directamente social con un tema que es de un derecho totalmente personal y totalmente íntimo. ¿Y cuál es el inconveniente con que falta un reivindiquen de momentito. alguna Y la forma? tercera parte también es el hecho de discriminar nuevamente a las mujeres con una serie de derechos que hemos alcanzado, llegando así nuevamente a topar temas de violencia, como por ejemplo el no derecho a la paternidad, porque si cualquier cosa es familia, nosotros hemos luchado años por el reconocimiento de la paternidad. Hemos llegado a hacer pruebas de ADN para recuperar la paternidad del varón. Entonces lo que nosotros queremos ahora es que no se pierda ese derecho que las mujeres nos hemos ganado por décadas. ¿Dónde se hace el lunes con flecha y se tiene que negar necesariamente que por un lado se apruebe, y yo también suscribo, que se apruebe un documento que diga no al racismo, y por el otro lado, si las organizaciones de gays, lesbianas, transgénero consideran que quieren suscribir un documento
para no ser discriminadas estas minorías de alguna manera llamadas, ¿cuál es el inconveniente entre una cuestión y otra? ¿Dónde chocan? Porque la una es un derecho humano por sobrevivencia. No es lo mismo que tú luches por comer. O sea, yo puedo vivir sin un orgasmo toda mi vida, si es que yo quiero y si esa es mi opción. Pero si a ti te quitan la tierra y si a ti te quitan el derecho a comer, a sembrar, a trabajar, a vivir, automáticamente tú vas a morir, tú vas a desaparecer. Entonces no puedes comparar un derecho que tiene que ver con la sobrevivencia y otro derecho que tiene que ver directamente con el placer. Y es ahí donde nosotros queremos hacer la diferencia. No pueden ponerle al grupo indígena que ha sido discriminado por años, que cuando el momento que el grupo indígena se queda sin tierra, no tiene ni siquiera para trabajar, no tiene para alimentar a sus hijos, estás afectando también su calidad de vida, su sobrevivencia. Entonces, yo, si tengo un placer, si soy una mujer lesbo, lo que yo tengo es directamente una atracción por una persona, amo a esa persona y siento placer sexual con esa persona. Pero yo puedo sobrevivir sin eso. O sea, si yo mañana opto o simple y llanamente no me enamoro después de 5 o 10 años, yo puedo sobrevivir sin eso, sin ese orgasmo, sin ese placer, yo puedo sobrevivir. Y no es que me quedo sola o aislada, porque tengo amigos, tengo familia, tengo compañía, es decir, tengo un grupo que sí me nutre de afecto. Lo que no tengo es placer sexual, que es de lo que estamos hablando. Y es ahí donde queremos marcar la diferencia. Una cosa es la sobrevivencia de este grupo y queremos que este grupo vuelva a reivindicar sus derechos, que por años ha sido olvidado, que recupere recursos para poder recuperar su tierra, que no sigan utilizándolos para por ejemplo, la explotación de petróleo, por ejemplo, para la minería, por ejemplo, para la siembra, inclusive con químicos que los están matando día a día. Y es ahí donde nosotros queremos decir, el grupo afro y el grupo indígena necesita un punto de discusión que tiene una problemática totalmente diferente y que sí afecta su vida, que afecta su manera de sobrevivir, que no les da educación, que no les da salud y afecta su calidad de vida frente al resto de ciudadanos. Amparo, ¿tenés alguna idea de cuántas personas en Paraguay no accedieron a una resolución judicial respecto a asesinatos de travestis, por ejemplo, en nuestro país? Yo creo que podríamos hablar de América Latina en general porque no he estudiado el caso paraguayo, pero a mí me parece que toda forma de violencia y toda forma de discriminación tiene que ser castigada. Es decir, yo te hablo como mujer, porque ahora se ha puesto de moda el tema de los travestis. Y eso es algo que a mí como mujer también me preocupa, porque como mujer hemos sido años discriminadas. Y eso lo puedes comprobar ahora, el 75% de mujeres que salen de la universidad con los mismos títulos de varones tienen menos capacidad laboral a pesar de tener mejores notas que muchos de los varones. Entonces, estás hablando con un grupo, yo soy en representación de un grupo que ha sido violentada no solamente físicamente como las imágenes que hemos visto. Nosotras las mujeres hemos sido discriminadas en la parte sexual, hemos sido discriminadas en la parte laboral, en la parte económica, violentadas física, verbalmente. Y nosotros hemos vivido inclusive la violencia verbal ayer, entonces Lo que yo creo, Amparo, es que no se trata de establecer un ranking de quienes fueron más violentados. Se trata de equiparar un consenso social diciendo no aceptamos discriminaciones y no aceptamos que tal o cual grupo tenga mayor facilidad para el acceso al ejercicio de tal o cual derecho. No se trata de equiparar ni de quién se llama, se trata de llegar a sociedades en donde el respeto a la dignidad del ser humano sea la meta y para eso se trabajen imprimiendo recursos y sobre todo estableciendo metodologías que me permitan establecer a mí una sociedad donde haya respeto. Donde haya igualitario, según reza la Carta Constitucional paraguaya. Una cosa es ser un Estado igualitario y otra cosa es establecer estrategias que tengan que ver sobre todo con el área de educación, con el área de formación, que te permita a ti no discriminar. Porque yo puedo discriminar también del otro lado, o sea, yo por defender mis derechos, ¿no es cierto?, que es lo que nos ha pasado a muchas mujeres. Porque muchas mujeres, por el hecho de defender nuestros derechos, ahora estamos discriminando al varón. Entonces muchas mujeres dicen, no, si tú dejaste embarazada a una mujer y esta mujer dice, yo no quiero tener ese hijo, y tú como papá le dices, sí, yo sí quiero tener ese hijo. Y tú dices, no, este es mi derecho a decidir, es mi cuerpo, y así tú llores, grites, patalees. Y te lo digo porque yo me paro en las puertas de los abortuarios a acompañar a estas mujeres para que no aborten, y hemos salvado más de 6.000 niños del aborto. Y he visto de rodillas llorar a los varones para que esta mujer no aborte, y muchas de ellas sí lo hacen. Ahora, entonces todo este tipo de polarización
decisiones sí traen consecuencias y es ahí donde tenemos que establecer diálogos, acuerdos y ese es el trabajo de la democracia. Amparo, lastimosamente nuestro tiempo es muy corto, por Claro eso me que encantaría sí. poder charlar un poco más Pero con por vos y supuesto. poder hacer de esto un ping-pong. Claro que sí. Quiero preguntarte, ¿dónde entra el aborto en las reivindicaciones de grupos lésbicos, de transexuales? ¿Dónde entra el aborto? ¿Y dónde entra dentro del documento en particular la cuestión del aborto propiamente dicha? Entra directamente el derecho a la vida y dentro del derecho a la vida entra directamente en el momento en que los grupos lesbos, los grupos de mujeres, los grupos LGBTI entran dentro del grupo de mujeres y dentro del grupo de salud sexual reproductiva. Es ahí el problema porque se ha incrustado dentro de los grupos ejes transversales y no se ha permitido que muchos grupos trabajen de manera diversa y ese es el problema. Porque mira, por ejemplo, hubo como 14 mesas, de las cuales 6 grupos trabajaron el mismo tema, que era el grupo de los LGBTI, a pesar de que eran grupos de afros, de indígenas. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. O sea, se ha hecho un solo bloque en donde se ha metido el aborto, se han metido los grupos LGBTI, se han metido los grupos afros, se ha metido todo, y aparte han puesto el tema de vida y familia. Claro, entonces, por eso gravísimo. creo que es importante separar las cosas. Exactamente, lo que no estoy y eso es lo que entendiendo, no se ha hecho. y si la lógica no me falla, 2 hombres no son capaces de reproducirse, 2 mujeres no son capaces de reproducirse. No hay forma, No por hay lo menos forma. creo que hasta ahora. Entonces, ¿dónde metemos a somos defensores de la vida cuando se trata de parejas homosexuales de por medio? Es lo que no me está cerrando. Porque ellos justamente están adheridos al grupo del aborto y eso es lo que, así como tú te preguntas, nos preguntamos nosotros también, ¿cómo es que el grupo LGBTI está ahorita inmerso en la solicitud del tema del aborto? Si es justo lo que tú nos acabas de decir. Pero también hay ¿por otras qué? organizaciones en defensa de mujeres que han muerto en su momento a raíz de embarazos, de alguna u otra manera, complicados, que también suscriben, siendo heterosexuales, ese tipo de documentaciones. ¿Por qué estigmatizar o hacer una con flecha, pervirtiendo un debate innecesariamente, cuando la muerte de reproducción no puede ser ligada a gente que no puede reproducirse, que tiene que adoptar en el caso de que quiera Eso habría tener que un hijo? preguntarle a la OEA, no nosotros. Nosotros no hemos puesto todo ahí mismo. Los que han puesto eso son los mismos grupos LGBTI, los mismos grupos de mujeres y la OEA. Pero ¿cuál es el Ellos problema son- que convivan en el mismo documento? Es O sea, lo que no entiendo. porque es lo que tú acabas de decir, ¿cómo es posible que 2 personas que no pueden tener hijos, o sea, que por de las relaciones entre hombres y entre mujeres no tienen reproducción? Por eso es que tampoco puede existir el matrimonio homosexual. Justamente por eso, porque el matrimonio es una conquista nuestra de las mujeres. Nuestra conquista legal fue porque resulta que el hombre, cuando nosotros nos embarazábamos, nos iba votando, nos iba abandonando con 6, 8 hijos y entonces el Estado tuvo que regular legalmente la situación de abandono nuestro de mujeres, otorgándonos el derecho a un derecho civil que es el matrimonio. Entonces, Y que haya ¿cuál es sido el una problema? que haya sido una conquista de ustedes, las mujeres, ya directamente blinda la exclusividad a que siga siendo solamente de No, mujeres. ¿sabes por qué? Porque matrimonio viene de matriz, es decir, de maternidad. Lo que el Estado está protegiendo es la maternidad. El fruto de una relación de un hombre y una mujer es un hijo. Y lo que el Estado está diciendo es que cuando un hombre y una mujer se unen, existe la posibilidad de que tengan un hijo. Y al tener un hijo, el Estado está garantizando que ese menor que está con la posibilidad de vivir en un hogar estable o inestable, esté desde ya protegido bajo cualquier circunstancia. Eso quiere decir matrimonio. Si Entonces, dejamos a un lado el término reunión... matrimonio, la unión civil de personas del mismo sexo, ¿en qué interfiere al resto de la sociedad heterosexual? Es como que tú me dijeras que dejando a un lado que este programa se llama AAM, ahora se llame Periquito de los Palotes. Entonces muy ya deja. distinto. No, porque tú le estás Yo cambiando de nombre. tenía un profesor de lógica en la Universidad Católica, Gustavo Laterza, a quien le envío un saludo, que siempre me decía, si variamos los ejemplos, variamos las conclusiones. Este programa se llama AM, no se llama Periquito. El matrimonio se llama matrimonio para otorgar el derecho a la protección de la maternidad. Y si tú le cambias de nombre, le puedes poner gaymonio, le puedes poner lesbomonio, pero no matrimonio, porque matrimonio, así como tú quieres decir, si tú cambias el concepto, cambia la realidad, es igual. El matrimonio es un contrato a través del cual se protege a un tercero, dado que un hombre y una mujer pueden producir un tercero. ¿Y la unión civil entre personas del mismo sexo? Las personas de la unión civil ya la
tienen, porque tú puedes hacer un contrato civil sin necesidad de llamarle matrimonio. Lo que estás garantizando son bienes. Mira la gran diferencia. Ese es el punto. Y me parece fantástico que un activista como vos lo esté diciendo, porque hasta ahora no encontramos ese punto dentro del debate. Exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Una cosa es que tú garantices tus bienes. ¿Por qué dos personas del mismo sexo se quieren unir? Porque dicen que cuando la una fallece, la otra se queda desprotegida. Entonces lo que están protegiendo son bienes. Lo que nosotros estamos diciendo es que cuando un hombre y una mujer se unen, lo que pueden producir son hijos, es decir, seres humanos. Entonces, lo que el uno está protegiendo es un ser humano, y un ser humano siempre va a estar sobre un bien. De hecho, yo creo, Amparo, que ninguna de estas organizaciones sueñan con el arroz después de una boda, ninguna de estas organizaciones sueñan con vestirse de blanco. Lo que quieren es proteger ese derecho civil propiamente dicho. Y ahí ya no hay inconveniente, decís vos, con ese contrato civil entre ambos, reconocido por el Estado, no por la Iglesia. Pero mira, no se trata de la iglesia, yo ni siquiera te he hablado de religión, te estoy hablando de que existen contratos civiles que hacen sociedades civiles. Yo contigo puedo hacer una sociedad civil, podemos comprarnos entre tú y yo un carro. Y eso no quiere decir que tú y yo estemos en un matrimonio, es una sociedad civil. Del Estado, como corresponde. Pero si el Estado nos va a garantizar la sociedad civil que tú tengamos, si tú y yo decidimos mañana comprarnos una casa, tú pones tu nombre, yo pongo mi nombre, vamos ante el Estado va a reconocer que esa casa es dueña de dos personas, tú y yo. Entonces, ustedes no tienen ningún tipo de inconveniente con que la unión civil se dé de hecho dentro de un derecho positivo. Estás confundiendo la sociedad civil. La sociedad civil es la que garantiza la potestad de bienes. Y yo lo que estoy pidiendo aquí es que no se confunda la protección de bienes con la protección de seres humanos, porque si vamos a poner de igual manera el hecho de que yo voy a proteger mi casa como voy a proteger mi hijo, si tú un día me preguntas si prefieres que le metas un tiro a mi hijo o que derrumbes mi casa, yo te voy a decir, puedes derrumbar mi casa, pero no vayas a meterle un tiro a mi hijo. No hablamos de los hijos, estamos hablando de una cuestión estrictamente de unión. Volvemos a lo mismo, el matrimonio protege la maternidad de un hijo. Entonces, la sociedad del matrimonio protege a una persona. ¿Qué pasa con las parejas heterosexuales que no son capaces de reproducir? ¿No constituyen un matrimonio? Es que ellos no se casaron con la predisposición de que no iban a poder tener hijos. Cuando tú te casas entre un hombre y una mujer, siempre existe la posibilidad de que tengan hijos. ¿Cómo se puede saber eso? Porque hoy las parejas tienen relaciones antes de llegar al matrimonio. Sí, hay estudios que se realizan antes de llegar al matrimonio. O sea, yo hoy puedo saber si mi pareja es capaz de reproducir y yo puedo saber si soy capaz de reproducir. Una cuestión de biología básica. Los hombres son 365 días al año fértiles. Tú eres 24 horas, 7 días de la semana fértil, toda la vida. Nosotras las mujeres somos fértiles un día al mes. Nosotros producimos óvulos, ustedes producen espermatozoides. O sea, es por naturaleza. No es matrimonio una pareja que no tenga hijos dentro de la casa. No, lo que te estoy diciendo es que el matrimonio está hecho porque el hombre y la mujer podemos tener hijos. Existen parejas que por una cuestión médica no pueden tener hijos. Eso no quiere decir que estás afectando la realidad de ese matrimonio. Quiere decir que físicamente o tú o yo estamos enfermos y por eso no podemos tener hijos porque estamos enfermos, tú o yo estamos enfermos. Claro que yo podría ser tu mamá, ¿verdad? Pero solamente como ejemplo. ¿Y si no quiero tener hijos directamente, Amparo? Esa es una opción. Te juro que me resulta filosóficamente interesante esta charla que estamos teniendo. Porque te comento algo. Porque una cosa es que tú optes por no querer tener hijos y otra cosa es que tú con un hombre no optes por no tener hijos. Ya no es una opción. Es que es imposible hacerlo. Tampoco es una opción para alguna mujer que no pueda reproducir. Pero es que ella no nació con esa opción, ¿entiendes? Hay una razón física, biológica que dañó su cuerpo. Es como una persona cuando pierde un brazo. Si yo pierdo un brazo, nunca fue mi opción perder este brazo. Ante la pérdida de este brazo, yo me tengo que ir acomodando a esa situación que mi cuerpo me lo está presentando. Y es igual, mi cuerpo está hecho para ser mamá. Si por alguna razón biológica, y yo te digo, por ejemplo, yo perdí el útero muy joven, pero no fue mi opción perder el útero muy joven. Fue un daño que fue ocasionado de mi cuerpo y eso no quiere decir que ya dejé de ser mamá o que dejo la posibilidad de que mis hijos estén conmigo, ¿entiendes? O sea, por naturaleza yo puedo, porque nací equipada, digamos, yo nací equipada con útero, con ovarios, con todo para poder ser mamá. Amparo, si el camino me enfermo, me encanta la charla
charla lo con pierdo. vos. Me encanta la charla con vos porque Y a mí también. estoy sorprendiéndome con elementos hasta filosóficos nuevos que me parece suman No, son de años, hombre, ¿qué te No, pasa? para mí son nuevos, sorprendentemente nuevos para mí en Imagínate, realidad. ya tengo casi 50 años, así que te puedes imaginar los años que lleva esto No, en el camino. supongo. Lo que pasa es que ahora son nuevos, lo que pasa es que antes nunca nos poníamos a debatir el matrimonio, ahora sí, porque hay otros planteamientos que se están dando, pero lo nuevo es lo otro, esto es ya, mira, las mujeres hemos sobrevivido a la maternidad desde la prehistoria. Amparo. Y el matrimonio, hay parejas que están cumpliendo 75 años de casados, o sea que fíjate lo viejo que es esto. Sí, totalmente. Amparo, quiero consultarte dentro del documento de la OEA en particular. ¿Dónde se habla expresamente de aborto y dónde se habla expresamente dentro de este documento que lo que pretende es... Y ahí te pregunto, si yo te trajera un documento y el documento dijera, yo, Amparo Medina, me pronuncio contra todo tipo de discriminación producto de la elección y orientación sexual de una persona. A ver, lo que pasa es ¿Firmarías ese documento? A ver, yo te quiero explicar una cosa. Lo que pasa es que a la gente no le puedes confundir así. En la OEA existen 14 tipos de documentos, 14 temas, por eso es que es tan complejo el asunto. Estos 14 temas tienen cada uno acuerdos que cada país va firmando ese acuerdo para ver, para que luego se conviertan en hechos legales en cada uno de esos países. Entonces, vinculantes. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que dentro de estos 14 temas que están ahí, yo te digo, es que es todo un mundo que yo lo he estudiando. Estos 14 temas, hay uno que se plantea que se llama de salud, de los derechos de salud sexual reproductiva. Dentro de los derechos de salud sexual reproductiva se plantea el derecho como el aborto. Y existe una comisión dentro de la OEA que se llama la Comisión de la Mujer, que ha planteado el aborto como un derecho humano. Ante esto es que nosotros estamos también los grupos pro vida. Hay otra comisión que es justamente del tema ese de los LGBTI, en donde también estamos haciendo el planteamiento del tema de familia. Entonces, estamos tratando de abarcar 14 temas en un solo evento dentro de las diferentes áreas y como es tan complejo el asunto, han dicho, miren, hagamos una cosa, dividamos los temas de esta manera y pongamos el tema de vida y familia acá, Amparo, a pesar de que son transversales. Yo creo que el hecho de haber llegado y hace muy poco tiempo a Paraguay quizá no te permitió conocer el ordenamiento jurídico que rige en Paraguay propiamente. Pero hay algo que no rige en Paraguay, que es la supranacionalidad, que permite que tratados y acuerdos suscritos dentro de un bloque puedan estar por encima de una constitución. Hay países que sí lo tienen. En la Unión Europea, la supranacionalidad, por ejemplo, es un elemento que constituye norma un acuerdo entre los países miembros de la Unión Europea. Yo creo que Paraguay, quiero completar. Sí. Paraguay, dentro de su ordenamiento jurídico, y ha sido motivo de burla inclusive en los últimos tiempos cuando algunos legisladores decían que los tratados están por encima de la Constitución, tiene algo que establece dentro de lo denominado pirámide de Kelsen. En esa pirámide de Kelsen, por encima de cualquier acuerdo internacional está la Constitución Nacional. No hay forma que un documento suscripto como una declaración que pretende castigar o penar o de alguna u otra manera decirle no a una conducta homofóbica de alguna u otra manera esté por encima de lo que mañana tenga que debatirse dentro de los organismos legales existentes en Paraguay. Entonces, ese temor para el capítulo Paraguay en particular, dentro del ordenamiento jurídico, hay algo que se llama pirámide de Kelsen y no lo constituyen bien. Creo que ahí sí te voy a romper el parámetro. Mira, ¿sabes por qué? Porque como lo voy a hacer como militante de izquierda, que de izquierda radical. De izquierda radical, y te lo voy a decir, realmente estás Aunque hablando, no lo parezca, ¿eh? Estás hablando de un... Sí, ya la pinta le ha cambiado, los años pasan. Tampoco Sí. si me dijeran que fuiste guerrillera te creería mucho, ¿eh? Bueno, pues pícame un poquito más y vas a ver que lo guerrillera me sale. No, mira, lo que te quería decir es que dentro de todo este esquema hay algo que se llama financiamiento, ¿ya? Entonces, sí. ¿qué es lo que sucede? Que tú me puedes decir, mira, mi constitución lo prohíbe, perfecto, pero entonces tú, cuando ministro de Salud me vengas a pedir a mí, Banco Mundial, OEA, ONU, financiamiento para los proyectos, yo te voy a decir, ¿sabe qué? Yo no le puedo dar este financiamiento porque definitivamente usted no entra dentro de los esquemas firmados por el acuerdo. Entonces estamos hablando de dinero. Por más que tú no quieras hacerlo, existe el momento que estos acuerdos se firman y estas convenciones se dan y existe la firma por parte de otros miembros, así tú no estés, si ya se convierten en ejes transversales, estás hablando de recursos para el país. Desde los años 70 hay acuerdos, convenciones internacionales, ¿Sí? que hablan del libre acceso a la información en todos los países
que forman parte de determinadas organizaciones. Paraguay es parte de varias de esas organizaciones y hasta hoy Paraguay sigue debatiendo dentro de su Congreso si aprueba o no una ley de acceso a la información. O sea, no hay financiamiento ni chantaje que pudo hacer que Paraguay tenga hasta hoy una ley de acceso a la información. Y me parece excelente que exista todo un proceso de apasionamiento por la nacionalidad. Pero aquí estás hablando de una cuestión mucho más allá. Estás hablando de un imperio de farmacéuticas e imperio de millones y millones de dólares. Cuando te hablan, por ejemplo, de la entrega gratuita de anticonceptivos, te están mintiendo. Porque es gratuita para ti el momento que te acercas al centro de salud, pero no es gratuita porque a los padres de familia se les está comprando con los anticonceptivos. ¿Y sabes quién los está vendiendo? Las mismas farmacéuticas que son las que financian este tipo de proyectos. De ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de que el país diga, mira, yo no estoy de acuerdo, yo no lo voy a firmar, entonces implica que yo no te voy a dar fondos para tus proyectos de salud, yo no te voy a dar fondos para tus proyectos de educación, y no es lo mismo hablar de un proyecto de comunicación que de un proyecto de salud o de un proyecto de educación, porque para el uno implica una serie de relaciones interinstitucionales, pero para los otros dos implica una serie de fondos de servicios hacia la población. Totalmente. Entonces, de lo que yo estoy hablando, y creo que son idiomas distintos, es de un ordenamiento jurídico legal, pero no nos vamos a poner a discutir el ordenamiento jurídico porque de alguna u otra manera lo conocemos y sabemos que la pirámide de Kelsen marca en Paraguay una cuestión constitucional. Pero también te puedo importante. decir que a pesar de esa pirámide, si es que no hay plata, los gobiernos no funcionan. Y cuando necesitas dinero, los gobiernos hacen todo. Yo te digo, yo he entregado financiamiento a ministerios de salud en países donde me he dicho, yo en este país... Te lo puedo enseñar con fecha. ¿Sabes qué? Mi país, Ecuador, recibió 25 millones de dólares por el tema de salud sexual reproductiva. Y dentro de esos puntos está legalizar el aborto. ¿Por qué no lo han hecho? Porque hemos ejercido una fuerte presión como sociedad civil. ¿Qué ha implicado eso? Que cada vez los recursos de salud van bajando. En Costa Rica, inclusive, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el hecho de haberse opuesto al tratamiento con niños antes de nacer, se le ha quitado fondos. Por el tema de la fertilización in vitro, se le ha quitado fondos y se le está inclusive chantajeando con préstamos. De eso estamos hablando, de ese imperio del manejo de millones de dólares que se está imponiendo en América Latina, en donde si tú haces lo que yo quiero, te doy dinero, y si no, no te lo doy. Y es ahí donde nosotros queremos ejercer soberanía, ejercer empoderamiento y decirle al mundo, y no como hoy día dijo la embajadora de Estados Unidos, nosotros les damos todo el dinero que ustedes quieran para implementar estos proyectos. Mire, señora de embajadora de Estados Unidos, vaya a mandar en su país, pero en nuestros países, como tú has dicho, tenemos soberanía y tenemos derecho a opinar y a legislar como nosotros querramos. Y si la mayoría del país quiere ser pro vida y familia, pues bienvenido sea. Y te digo directamente, América es pro vida y familia. Y estamos hablando de que estamos defendiendo a nuestros hijos, estamos defendiendo a las mujeres de nuestra patria y estamos defendiendo a la familia. Y es de eso lo que estamos hablando. Dentro de ese análisis no entra Argentina, entonces. Dentro de ese análisis entra Argentina desde el hecho de que se ha legalizado, pero si tú ves, las estadísticas son bajísimas. ¿Qué quiere decir? Que Argentina es un país pro vida y familia, que una presidenta se vendió, y le digo con todas las letras y no tengo problema de entonces, decirlo. Hay que tenerle miedo si fue una minoría finalmente. En Paraguay no creo que llegue a un número... Mira, ¿por qué? Porque estamos hablando de millones. O sea, no es, aquí tienes que separar el tema de las minorías y de las no minorías. No, pero vos lo planteaste, Amparo. Exactamente, es una minoría que genera una ley que le genera millones y millones de dólares al gobierno. Entonces, como le genera millones y millones de dólares al gobierno, es un tema que permite generar recursos. Si yo te vendo a ti, a partir de los 12 años, la idea de que los anticonceptivos son buenos, y tú llegas a los 25, 40 años, ¿cuántos años has sido mi cliente? Entonces, a mí me conviene enseñarte a usar desde los 10, 11 años un anticonceptivo que yo lo fabrico a 12 centavos de dólar en la India, te lo vendo a 25 centavos al país y en los dispensadores se los vendo a 50 centavos de dólares. Anticonceptivos que han felizmente llegado para generar un nivel de conciencia verdaderamente bárbaro. Me voy a portar súper feminista. Felizmente para los hombres, porque las mujeres nos están enfermando y nosotros también. Discúlpame. Hay mujeres que expuestas a enfermedades de transmisión sexual, producto efectivamente de la pareja inestable, en muchos casos responsabilidad absoluta del hombre y la suscribo, han sido víctimas. Mi vida, las enfermedades de transmisión sexual, la mayoría se transmiten piel a piel y así tú te pongas 10 preservativos, el virus de papiloma humano lo vas a contagiar porque se transmite por el sudor de la piel
piel, y entonces no tiene nada que ver ni con la pastilla anticonceptiva, ni con el preservativo, felizmente las vacunas ni con han las llegado a Paraguay inyecciones. el año pasado y la iglesia no pudo poner. No, y no se trata de la iglesia, se trata de que son 110 cepas del virus de papiloma humano y la vacuna solamente actúa en 4. Amparo. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que decirle a la gente, porque estás hablando de un negociado que está dejando millones y millones de muertes. Existen más mujeres muertas por el virus de papiloma humano que por el mismo SIDA. ¿A causa de qué? De haber vendido la idea de que la pastilla, de que la inyección, de que el preservativo suspenden el virus de papiloma humano. Y no es verdad, porque se transmite piel a piel en un rango de un cuarto alrededor del genital. Entonces, con preservativo o sin preservativo, corres el riesgo de enfermarte de virus de papiloma humano. Amparo, te agradezco por estar con nosotros esta noche. Realmente el tiempo lastimosamente se nos fue, tenemos que continuar con el programa, pero fue un placer poder conversar con vos, intercambiar ideas y que ningún policía esté aquí para impedirlo. Me encantó conversar contigo, muchas gracias. Gracias, Amparo. Igual. Amparo Medina, ella es ecuatoriana y hoy estuvo debatiendo con nosotros en representación de las organizaciones Pro Vida. Hacemos la pausa, a la vuelta de la pausa continuamos. Ya está con nosotros, un segundito, Amparo, por favor. Ya está con nosotros la gente quiere ir, Amparo, ¿eh? Ya está con nosotros enseguida nada más la gente de Somos Gay también para hablar con respecto a este tema en particular. En términos de información, hablamos hace instantes nada más con el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga. Él nos dijo que finalmente Paraguay no firmó ni rechazó el documento propuesto por la misión de Brasil. Se reservó la posibilidad de estudiarlo, lo que en un primer momento parecía iba a ser un rechazo categórico por parte de Paraguay a la firma de ese documento. Abre de nuevo la posibilidad a que el debate sea más pormenorizado, que seguramente se haga a través de los órganos que corresponden debatir, más allá de los que se debatieron hasta este momento. Así que queda abierta todavía por un plazo la posibilidad de que eso se firme o no por parte de Paraguay. Hay un plazo abierto, no una firma hasta este momento, es la información que nos confirmó hace instantes nada más el ministro de Relaciones Exteriores. Hacemos la pausa, venimos en un minuto, sus mensajes seguimos leyendo una cantidad impresionante a través del Twitter con el hashtag AAM. Pausa, ya venimos.